Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla el pastor Francisco Fernández, como de costumbre, cada semana trayendo una palabra de parte de Dios para transformar nuestras vidas. Somos del Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua y hoy estoy para compartirte un tema que pareciera el cáncer del corazón del hombre. No es nada menos que el orgullo, esa actitud de insolencia, de presunción, de arrogancia, de vanidad, de altanería y de egoísmo, que podemos resumirlo como orgullo. Son todos sinónimos. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Te invito a cerrar tus ojos y poder hablar con Dios dándole gracias. Padre, te alabamos por este nuevo día, bendecimos tu nombre. Señor, te reconocemos como nuestro Señor soberano. En esta oportunidad queremos pedirte que tu palabra fluya en nuestro corazón. Úsame, Señor, con poder, con el Espíritu Santo, con esa revelación, Señor, hermosa y maravillosa que transforma nuestras vidas. Señor, bendice a cada oyente y permite que podamos salir, Señor, con un nuevo pensamiento después de conversar sobre el orgullo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias y te lo pido. Amén y amén. El orgullo, te invito a buscar en tu Biblia, en el libro de Romanos, esa carta escrita por Pablo a la iglesia de Roma. En el capítulo 12, verso 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, debes tener un poquito de orgullo. Pero cuando ya exageras, cuando ya tienes un concepto de ti más alto del que debes tener, entonces caes en ese mal de esa enfermedad que llamamos orgullo en el corazón del hombre. Aquí Pablo se está refiriendo a que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino comedidamente el que debemos tener, que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos da dones, talentos, y cuando comenzamos a usar esas habilidades, esos logros, y humanamente nuestra posición, nuestras posesiones, comenzamos a usarla de una manera exagerada y aprovecharnos pues de esa grandeza, entonces viene el orgullo. Y la palabra dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, en Proverbios 16, 18, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, que podemos ver el orgullo como esa semillita que se siembra en el corazón del hombre y que cuando ella prospera, da a luz el pecado, da a luz el maltrato, da a luz el odio, el rencor, la envidia, la codicia, tantas maneras que puede manifestarse el orgullo en la vida del hombre. Y especialmente ocurre también en la vida de los hombres que han temido a Dios. Hoy quiero traerte un gran ejemplo como fue Ezequías, ese rey de Judá. Te invito a leer en el libro de Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 32, del verso 24 al 33. Ezequías, un rey que fue un buen rey, temeroso de Dios. Antes de leer ese pasaje, en el versículo 29, capítulo 29, verso 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, que fue un buen rey, temeroso de Dios, que contribuyó a traerle agua al pueblo, esos grandes acueductos. También contribuyó a restablecer el servicio, el amor hacia Dios, el temor a Dios en el pueblo. Es decir, que hizo grandes cosas, pero por un momento sufrió de una enfermedad. Y allí es donde queremos fundamentar el ejemplo que tenemos de Ezequías, de ese orgullo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 24 en adelante, dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte
y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Es lo primero que hacemos cuando estamos enfermos. Le oramos a Dios y le ponemos a Él nuestra angustia, nuestra preocupación porque estamos enfermos. Isaías no era la excepción. Él era un hombre que confiaba en Jehová. Dice la palabra aquí que se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Dios le dio una prórroga de vida, le sanó y le dio 15 años más de vida. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios mostrando su misericordia, pero dice la palabra que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Eso me parece haberlo visto en muchas oportunidades. Personas que vienen buscando el favor de Dios, personas que forman parte de una iglesia y reciben las bendiciones, los dones, los talentos, y en algún momento permiten que llegue el orgullo. Se envanecen cuando ya no están en una situación precaria, en una situación de enfermedad, en una situación de necesidad, cuando ya sienten opulencia, cuando ya sienten que no necesitan mucho de parte de nuestro Dios, entonces viene el orgullo. Y es allí lo que le pasó a Ezequías. Se enfermó y Dios le dio esa prórroga de vida. Podemos encontrar esta misma historia en el segundo libro de Reyes, el capítulo 20, allí podrás encontrar esta misma historia. También Isaías, el profeta, en el capítulo 38 y 39, anuncia también esta profecía. Pero dice la palabra que Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vemos pues un Ezequías que, a pesar de su soberbia, de su orgullo, luego tuvo que humillarse delante de Jehová. Y eso también he podido verlo a lo largo de mi vida. Me ha ocurrido muchas veces que en algún momento me he enaltecido y después tengo que humillarme y reconocer que Dios es mi proveedor y que a Dios le pertenece mi vida y todas las cosas que me ha dado. Pues Ezequías, luego de que recibe el favor de Dios, se llena de orgullo, y dice la palabra después en el verso 27, y tuvo Ezequías riquezas y gloria y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósito para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, de la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio, lo que había ocurrido con Ezequías, de que después de esa enfermedad el Señor le había levantado. Entonces habían acontecido lo que había acontecido en ese país, y Dios lo dejó para probarle. Dios le dio riqueza, Dios le dio opulencia, Dios le dio poder económico, Dios le dio posesiones, posición. Pero dice aquí la palabra, dice que el rey de Babilonia, un príncipe de Babilonia, le mandó presentes viendo lo que había ocurrido, de que Ezequías se había sanado de su enfermedad y había prosperado. Ellos fueron a ver ese prodigio, pero dice el versículo 31, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Dios te deja para ver, para descubrir, para probar lo que hay en tu corazón cuando eres bendecido. Dice aquí que Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer
todo lo que estaba en su corazón. Vemos pues como Ezequías, en medio de la restauración que había tenido en cuanto a su salud, tuvo prosperidad, tuvo mayor crecimiento, pero el Señor dejó para ver qué pasaba ahora con ese Ezequías que había sido restaurado. Pues Ezequías, dice la palabra, para contextualizarte, que cuando llegaron les mostró todas sus riquezas, les mostró todos los bienes y no dejó nada que no le mostrara a esas personas que le vinieron a visitar, lleno de vanidad, lleno de orgullo, sin reconocer que era el mismo Dios que le había dado una prórroga, una oportunidad de vida. El Señor nos ha dado una prórroga. Cuando estábamos en el pecado, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos sacó de la inmundicia, nos sacó de las tinieblas y nos trajo y nos dio una vida nueva. Nos dio una prórroga, nos dio bienaventuranzas, nos dio bendiciones de lo alto, nos colocó en lugares celestiales. Eso no debe causar en nosotros ningún tipo de vanidad ni de orgullo. El orgullo es el paso previo al pecado. Ezequías fue un hombre recto delante de Dios. Fue prosperado, pero cayó en el orgullo. Ezequías se enorgulleció su corazón. Vemos pues cómo en Segunda de Reyes, te invito a buscar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, dice que, según Reyes capítulo 20, en el verso 11, dice: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Dice, en aquel tiempo, dice aquí que llegaron esos príncipes de Babilonia a visitarle, esos enviados, y Ezequías los oyó y les mostró todos sus tesoros, plata, oro, especies, instrumentos preciosos y la casa de armas. Todo, no dejó nada que le mostrara. Y entonces en el 14 Isaías vino y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia, lleno de vanidad. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. ¡Qué orgullo el de Ezequías! Entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Es verdad, cuando aquí recalcamos que el Señor nos da su riqueza, nos da prosperidad, nos da dones, nos da talento, pero ¿realmente lo estamos usando para la gloria de Dios o para la gloria nuestra? Ezequías se enorgulleció su corazón, mostró todo lo que el Señor le había dado, todo lo que el Señor le había restaurado, pero debemos ver que una actitud de orgullo, de soberbia, de vanidad es rechazada por nuestro Señor. Dios permite que mostremos nuestro orgullo para hacernos caer y humillarnos y poder reconocer de que todo y para todo somos bendecidos es por Dios. Hay grandes ejemplos de personas que se enorgullecieron, así como el rey Usías, que quemó incienso en el altar que le correspondía quemar a los sacerdotes, a Aarón y a todos estos sacerdotes. Él se atrevió a quemar el incienso porque él se sentía que era el rey y que tenía derecho a hacer y disponer de lo que él quisiera. Pues le vino una lepra que lo mató posteriormente. Herodes, ese rey que no le dio la gloria a Dios, murió, dice en Hechos 12, lo puedes leer del 21 al 33, que cayó muerto, lleno de gusanos, se lo comieron de inmediato.
Pero hay un ejemplo que ha sido la mayor rebelión que ha habido contra Dios. Y eso fue Satanás. El enemigo se rebeló contra Dios. En Ezequiel capítulo 28, verso 2, podemos encontrar este evento donde Satanás se rebela contra Dios. Se quiso creer igual o mayor a Dios y el Señor lo desechó. También en Isaías 14, del 12 al 15, podrás encontrar también esto. Es decir, como te decía al inicio, como dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no solo causa ruina de las personas, sino también que ha causado ruina de naciones, de estados, de poblaciones llenas de orgullo, contrarias a Dios, contrarios a reconocer que la gloria y la honra le pertenece a nuestro Dios. Ha habido grandes destrucciones de personas y de naciones. Es lo que está pasando en el hombre. El pecado, el orgullo le ha hecho involucrarse de manera fuerte en el pecado y no le ha permitido salir y reconocer la grandeza de Dios. El orgullo es un pecado actual. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, en los versos 2 al 4, allí él le menciona de que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y eso se resume en orgullo. Hace poco la humanidad, las poblaciones celebraron el orgullo gay. El orgullo gay, un movimiento contrario al orden de Dios. Dios les ama en esa situación de error, de orgullo. El Señor quiere transformar sus vidas porque el Señor ama a ese pecador, sea lo que sea, mentira, homosexual, adulterio, fornicación. El Señor quiere quebrantar tu orgullo y quiere que te humilles delante de Él para limpiar, que confieses y Él pueda limpiar tu pecado. Para concluirte, quiero decirte que Dios aborrece el orgullo. Dice Proverbios 6, del 16 en adelante, entre las palabras que menciona allí, dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Eso se resume en orgullo, una persona altiva. Los que aman a Dios debemos rechazar al orgullo. Temer a Dios es aborrecer el mal. Evaluemos por un momento el orgullo en nuestra vida. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El orgullo ha llevado a destruir familias, ha llevado a establecer guerras entre pueblos, ha llevado a establecer diferencia entre padres contra hijos, entre comunidades, entre naciones. En la misma iglesia, el orgullo ha llevado a una separación, a una división. Es tiempo de recapacitar sobre el orgullo y venir al Señor con un corazón humilde, con una disposición de reconocer la grandeza de Dios y que solo por Él y para Él vivimos. Si esta palabra ha llegado y ha tocado tu corazón, yo te invito a hacer una oración. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque transforma, Señor, nuestro pensamiento. Gracias porque has revelado en mi corazón de que el orgullo es contrario a tu naturaleza, que debemos venir ante ti con un corazón humilde y reconocerte como el dador de la vida, como el dador de todas las cosas, Señor. Por eso venimos ante ti con una actitud arrepentida para que nuestro orgullo pueda ser echado fuera y podamos tener un corazón humilde delante de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comparte a través de nuestras redes sociales. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Así nos podrás encontrar en YouTube. Comparte esta enseñanza, dale un fuerte like. Te invitamos, si quieres visitarnos, estamos ubicados en Los Mereyes, a la población de Aricagua, calle Independencia Final. Allí vas a encontrar el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Dios te bendiga mucho.